Bienvenidos a Daniel y Apocalipsis. Hoy estudiaremos un mensaje poderoso que nos recuerda que, aún en medio de crisis, cambios y desafíos espirituales, Dios sigue teniendo el control de la historia. Estos libros proféticos no solo hablan del futuro, también hablan del presente, de la lucha entre la verdad y el error, de la fidelidad en tiempos difíciles y de la esperanza que encontramos en Cristo Jesús. Abramos nuestro corazón para escuchar la voz de Dios y permitir que su palabra fortalezca nuestra fe. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal, amigas y amigos? Qué gusto estar compartiendo con ustedes nuevamente otro versículo del libro de Daniel. La meditación para hoy lleva como título Jóvenes Hebreos. Daniel capítulo 1 versículo 6 nos dice: Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. Después de describir el programa educativo diseñado por Nabucodonosor para formar servidores reales, el relato bíblico introduce ahora a 4 jóvenes que se convertirían en figuras centrales en la historia profética del Antiguo Testamento: Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Aunque el versículo parece sencillo, marca el comienzo del testimonio de 4 cautivos hebreos que vivirían en medio del imperio más poderoso del mundo antiguo y que aún allí pertenecerían leales al Dios del cielo. Históricamente, estos jóvenes llegaron a Babilonia durante la primera deportación, ocurrida alrededor del año 605 a.C., cuando Nabucodonosor sitió Jerusalén tras consolidar el dominio babilónico sobre gran parte del cercano oriente. Babilonia acababa de derrotar a Egipto en la batalla de Carquemis y comenzaba su expansión imperial definitiva. La estrategia de Nabucodonosor estaba cuidadosamente calculada. Los jóvenes más prometedores de las naciones conquistadas eran llevados a Babilonia para recibir educación caldea y posteriormente servir al imperio. De esta manera, Babilonia absorbía intelectualmente a las futuras generaciones de dirigentes de los pueblos sometidos. Daniel y sus amigos formaron parte de ese programa imperial. El texto aclara que eran de los hijos de Judá. Esa frase tiene gran importancia histórica y espiritual. Después de la caída del reino del norte de Israel ante Asiria en el siglo 8 a.C., Judá se convirtió en el principal representante del pueblo del pacto. Jerusalén todavía conservaba el templo y la línea real descendiente de David. Ahora incluso Judá comenzaba a caer bajo dominio extranjero. Estos jóvenes probablemente pertenecían a familias nobles o a la descendencia real. Habían crecido en Jerusalén durante los últimos años del reino de Judá, en una época marcada por tensiones políticas, decadencia espiritual y constantes advertencias proféticas de Jeremías. No obstante, aún en medio de aquella crisis nacional, existían hogares que seguían enseñando la fidelidad a Dios. Eso se refleja incluso en los nombres de estos jóvenes. En la cultura hebrea, los nombres tenían un profundo significado espiritual. No eran simples identificaciones personales, expresaban fe, carácter o relación con Dios. Daniel significa Dios es mi juez. El nombre proviene de las palabras hebreas Dan, juez, y El, Dios. En una época donde los reyes terrenales parecían decidir el destino de las naciones, el nombre de Daniel recordaba que el juicio final pertenece únicamente a Dios. Ananías significa Jehová es misericordioso o Jehová ha mostrado gracia. Misael probablemente significa quien pertenece a Dios y Azarías significa Jehová ayuda. Cada nombre contenía una referencia directa al Dios de Israel. Esto resulta especialmente significativo porque Babilonia intentaría precisamente borrar esta identidad espiritual. Más adelante en el capítulo, los oficiales del rey cambiarían sus nombres hebreos por nombres asociados con deidades paganas babilónicas. Daniel sería llamado Belsasar, Ananías Sadrach, Misael Mesac y Azarías Abed-Negó. No era un simple cambio administrativo,
En el mundo antiguo, cambiar el nombre de alguien representaba autoridad, dominio e intento de redefinir la identidad y la lealtad. Babilonia quería transformar por completo a estos jóvenes, su educación, cultura, idioma, pensamiento y religión. Pero aunque el imperio pudo cambiar sus nombres públicos, nunca logró cambiar el centro de sus convicciones. Ese es uno de los grandes temas del libro de Daniel. La verdadera fidelidad no depende del ambiente externo, sino del carácter formado profundamente en el corazón. Daniel y sus compañeros llegaron a una ciudad completamente distinta a Jerusalén. Babilonia era considerada una de las maravillas del mundo antiguo. Sus enormes murallas, templos monumentales y palacios impresionaban a las naciones. El famoso templo de Marduk dominaba gran parte de la vida religiosa de la ciudad y la cultura babilónica estaba profundamente ligada a la astrología, idolatría y prácticas paganas. Los jóvenes hebreos quedaron rodeados por el lujo, el poder político y la presión cultural constante. El sistema babilónico buscaba formar funcionarios plenamente leales al rey. Por eso, el programa educativo incluía no solo idiomas y ciencia, sino también literatura religiosa y pensamiento caldeo. Sin embargo, el libro de Daniel revela algo extraordinario. Estos jóvenes aprendieron a vivir en Babilonia sin permitir que Babilonia viviera en ellos. Estudiaron la lengua de los caldeos, aprendieron administración y ciencia, sirvieron dentro del gobierno imperial, pero nunca abandonaron su lealtad espiritual a Dios. Eso convierte a Daniel en uno de los ejemplos bíblicos más profundos de fidelidad en ambientes hostiles. La narrativa también deja entrever otro detalle importante. Daniel no estaba solo. El versículo menciona constantemente a sus compañeros. La amistad espiritual entre ellos fue fundamental. Compartían principios, oraban juntos y enfrentaban las mismas presiones culturales. En una corte pagana, aquellos 4 jóvenes formaron un pequeño remanente fiel dentro del imperio. A lo largo del libro veremos cómo esa unidad espiritual les dio fortaleza ante pruebas extremadamente difíciles. En el horno de fuego, en las amenazas imperiales, en las decisiones relacionadas con la adoración, en los decretos de muerte. La historia de Daniel también muestra que la fidelidad no entra en conflicto con la excelencia intelectual. Babilonia reconoció rápidamente la extraordinaria capacidad de estos jóvenes. Sobresalían por su sabiduría, disciplina y comprensión. Pero su verdadera grandeza no provenía únicamente de la inteligencia natural, provenía de una vida completamente entregada a Dios. Daniel comprendía algo que muchos imperios humanos olvidan. El conocimiento sin carácter puede producir poder, pero nunca verdadera sabiduría. Por eso el libro presenta constantemente una diferencia entre los sabios de Babilonia y Daniel. Ambos poseían una educación avanzada, pero solo Daniel dependía del Dios del cielo. Y esa diferencia terminaría transformando la historia del imperio. Con el tiempo, Nabucodonosor escucharía el testimonio de Daniel. Los reyes paganos reconocerían públicamente la grandeza del Dios verdadero. Las profecías serían reveladas desde la propia capital del imperio. Y todo comenzó aquí, con 4 jóvenes cautivos cuyos nombres todavía proclamaban su fidelidad al Dios de Israel. Daniel 1:6 enseña que el mundo puede intentar redefinir nuestra identidad, pero solamente Dios tiene autoridad para definir quiénes somos realmente. Babilonia quiso cambiar los nombres de estos jóvenes porque comprendía el poder de la identidad espiritual. El imperio sabía que si lograba borrar sus convicciones, eventualmente podrían controlar también sus decisiones. Pero Daniel y sus amigos habían aprendido algo desde temprana edad. Pertenecían al Dios del cielo antes que a cualquier reino humano. Y esa verdad los sostuvo en medio de la presión, las tentaciones y las amenazas constantes. La historia demuestra que quienes conocen profundamente a Dios pueden permanecer firmes aún dentro de culturas completamente opuestas a la verdad, porque los imperios humanos pasan, las culturas cambian, los reinos se levantan y caen,
pero aquellos que permanecen fieles a Dios dejan un testimonio que atraviesa generaciones enteras. Gracias por acompañarnos en este estudio de Daniel y Apocalipsis. Que el mensaje de hoy nos motive a permanecer firmes, confiar más en Dios y vivir con esperanza aún en medio de las pruebas. Recordemos que los reinos de este mundo pasarán, pero el reino de Dios permanecerá para siempre. Hasta nuestro próximo encuentro, que el Señor bendiga tu vida y fortalezca tu caminar espiritual.